y ya está conectado con nosotros. Guillermo Holzman. Guillermo Holzman, analista internacional, ¿cierto? Y aquí tenemos, como todos los fines de semana, Guillermo, traemos bastantes noticias internacionales. Tenemos lo que está pasando en Venezuela, también tenemos, ¿cierto?, lo que está pasando con Ucrania, Rusia. Donald Trump estuvo ahí este domingo también conversando. ¿Cómo está, Guillermo? Muchas gracias por estar en Pura Noticia Matinal. ¿Qué tal, Camila? Buenos días, un agrado saludarte. Hablábamos, ¿cierto?, de esta conversación telefónica que sostuvo este domingo Donald Trump con Putin. Estuvieron ahí al teléfono, ambos conversaron, ¿cierto?, sobre Ucrania previo a una reunión que tendrá Donald Trump con Zelensky, una reunión que se sostendrá en el estado de Florida, en Estados Unidos. Efectivamente, este domingo Donald Trump se reunió con Zelensky, digamos, y una reunión que fue bastante larga, donde hubo, yo diría, unos anuncios bastante pálidos en términos de la esperanza de que efectivamente se implemente una tregua en todo lo que es la zona de Ucrania y particularmente en los territorios ocupados, ahí donde todavía hay combates entre tropas ucranianas y rusas. En esa reunión se discutió nuevamente los 20 puntos, de los cuales hay cierto acuerdo en torno a 18 de ellos, pero faltan dos que definitivamente todavía no logran avanzar. Y estos dos tienen que ver con la central nuclear de Zaporilla, ya, respecto a cómo quedaría en virtud de una tregua y quién lo estaría administrando. Si sería Rusia, sería Ucrania, sería un consorcio donde esté involucrado también Estados Unidos. Ahí hay varias cosas que están sobre la mesa, pero lo que es claro es que Rusia no quiere que esa central nuclear quede en poder absoluto de Ucrania. Por lo tanto, hay un primer punto. Luego está el segundo punto de la cesión de territorio por parte de Ucrania a Rusia, en esta suerte de tregua que se estaría instalando, y donde no solamente están los territorios, sino que la garantía de seguridad respecto a poder mantener lo que quede del territorio soberano de Ucrania, y donde efectivamente Donald Trump señaló que estaría dispuesto a brindarle una seguridad por 15 años o incluso más. Esto tiene varios problemas de por medio. El primero de ellos es que Estados Unidos se salta completamente a la OTAN y le quita más piso del que ya le ha quitado en las negociaciones de los últimos meses. Lo otro importante es que Zelensky señaló de que si hay una cesión de territorio, esta tiene que ser aprobada por un referéndum. Frente a eso, y es ahí donde está el contenido, lo más probable, de la conversación entre Donald Trump y Vladimir Putin, es que Zelensky dice que la cesión de territorio solamente podría ser posible si hay un referéndum. La crítica de Vladimir Putin es que no puede dar referéndum si Zelensky sigue en el poder. Por lo tanto, se requiere que Zelensky deje el poder, llame a elecciones, considerando que lleva más de un año y medio que pasó todos los plazos dispuestos en la Constitución ucraniana para llamar a elecciones. Y esos son los elementos que están hoy día en la mesa. Con todo, las declaraciones digo, de Donald Trump fueron bastante, yo diría, desesperanzadoras en términos de que si no hay acuerdo, esta guerra va a mantenerse en forma indefinida y colocándole mucha más presión a Zelensky para que efectivamente ceda. Vladimir Putin ha tenido los puntos muy claros desde la reunión personal que tuvo en Alaska con Donald Trump respecto a lo que Rusia quiere, y lo que Rusia quiere es quedarse con los territorios. Segundo, seguridad absoluta de que Ucrania no ingresa a la OTAN ni tampoco a la Unión Europea. Tercero, que se puede discutir efectivamente una zona de libre comercio, una zona, digamos, desmilitarizada, pero también con un comercio libre, pero sin que eso signifique en la práctica una adhesión completa a la Unión Europea. Esos puntos son los que estuvieron en la conversación, y probablemente también se sumó ahí temas asociados a Medio Oriente. Recordemos que hoy día lunes hay una reunión entre Netanyahu y Donald Trump, también sobre una agenda, una hoja de ruta de paz que no ha logrado avanzar en los puntos sustantivos que correspondería que se hubiese novedades, especialmente esta semana. Guillermo, y bajo tu punto de vista, ¿cómo ves que ha ido evolucionando, cierto, la relación que mantiene Trump con Zelensky? Recordemos que en la primera reunión que sostuvieron ambos, el presidente norteamericano humilló prácticamente al líder ucraniano. ¿Cómo ves que esta relación ha ido evolucionando? Y si tú ves posible que Trump efectivamente logre gestionar un encuentro entre Putin y Zelensky, ¿lo ves posible? Por el momento no lo veo posible. Primero porque Zelensky
ha quedado completamente dependiente de Donald Trump. Donald Trump, al quitar de la ecuación de negociación a la Unión Europea mantiene una retórica, un posicionamiento mediático, pero no tiene incidencia o influencia directa en la negociación. De hecho, tiene más incidencia Reino Unido, que no es parte de la Unión Europea actualmente, pero la Unión Europea no está ahí. En consecuencia, Zelensky tiene que estar jugando con la realidad, una realidad donde le pide plata a la Unión Europea considera a Ucrania el freno para una amenaza de Rusia hacia Europa, pero a su vez Zelensky sabe perfectamente bien de que no puede avanzar en nada sin el apoyo de Estados Unidos. En este juego es donde Zelensky finalmente se somete a la voluntad de Donald Trump y viaja a Estados Unidos, y Donald Trump le abre el espacio de diálogo en su mansión de Mar-a-Lago, en Florida, ¿ya? Pero con un Zelensky que está sometido a la voluntad de Estados Unidos. Es decir, Zelensky no tiene posibilidades de avanzar o salir indemne sin que Estados Unidos lo apoye, y Zelensky sabe que la Unión Europea no tiene la capacidad de darle el respaldo que requiere para poder negociar una tregua con Rusia, y es ahí donde Vladimir Putin privilegia el diálogo directo que tiene con Donald Trump para poder establecer las condiciones respecto a cómo queda la zona de influencia tanto de Rusia como de Estados Unidos en Ucrania, con el acceso a los recursos naturales que tiene Ucrania y a la industria que tiene Ucrania, y a su vez también, digamos, cómo queda Rusia en este equilibrio de poder con Estados Unidos en el resto del mundo. Guillermo, y por otro lado, yo hablo pésimo ucraniano y ruso, así que no quiero hacer el loco leyendo las ciudades donde recientemente Rusia tuvo avances, ¿cierto? En algunas zonas de Ucrania, que no quiero mencionar los nombres para no ponerme en ridículo, ¿cierto? Porque no hablo muy bien ucraniano, esa es la verdad. ¿Cuál es el estado actual que sostiene la guerra a esta fecha, a este lunes 29 de diciembre, ya que Rusia ha ido avanzando durante los últimos días? Rusia ha ido consolidando posiciones en territorio que ya tenía ocupado, pero ha ido ampliando esa ocupación para poder primero asegurar de que posee el dominio no solamente territorial, sino que el dominio sobre los recursos. Segundo, ha generado ataques masivos, como este fin de semana hubo uno de ellos de parte de Rusia a Ucrania. Ucrania ha intentado responder a todo ello, pero sin mayor impacto concreto. Recordemos que Ucrania no tiene capacidad y no se le ha entregado capacidad para poder atacar Moscú, por ejemplo, que son objetivos de largo alcance, ¿ya? Y sin embargo debe mantenerse en la práctica con ataques en la cercanía de la zona ocupada. En esa perspectiva, Rusia está consolidando todo lo que va a requerir del territorio ucraniano una vez que se firme una tregua o por lo menos un alto al fuego que posibilite la llegada de tropas estadounidenses o de la OTAN que vayan justamente a cautelar que se cumpla ese alto al fuego. En esa perspectiva, lo que tenemos es que Rusia ha ido consolidando toda la franja que va desde el Donbass, pasando por Donetsk y que llega hasta Crimea, con todos los recursos que ahí están. La duda es respecto a la administración de la central nuclear de Zaporilla, que es muy importante. Esto significa que Rusia se quedaría con todo el territorio de las zonas más industrializadas de Ucrania, ¿ya? Y eso, o sea, sin lugar a duda, es un tema que a Rusia le importa. Ahora, hoy día 29 de diciembre, Rusia vuelve a plantear, o sea, vuelve a establecer que el esfuerzo de lucha, la capacidad de desarrollo militar y de armamento para esta contienda que mantiene en Ucrania, se ha mantenido incólume, no afectándose en forma significativa la economía rusa. Y eso es probablemente la primera conclusión que sacaremos a final de este año, en términos de que es una guerra donde se están negociando no solamente los territorios de Ucrania, sino que el equilibrio mundial entre las potencias, donde Rusia aparece como una potencia de primer nivel en términos militares, bélicos, porque no lo es desde el punto de vista económico-comercial, pero sí desde el punto de vista netamente geopolítico. Y eso es lo que se está negociando hoy día y que probablemente es lo que más cuesta avanzar para una negociación respecto a Ucrania, pero que es el acuerdo final entre Rusia y Estados Unidos primero, y donde necesariamente hay que sumar a China e India, que son los otros actores que actúan como observadores participantes de todo este conflicto.
Guillermo, y de este conflicto, te quiero llevar de este conflicto entre Ucrania y Rusia, donde Estados Unidos, cierto, también es uno de los protagonistas, te quiero llevar a otro conflicto acá en América, también que hoy tiene como protagonista Estados Unidos, acá en América Latina, me refiero al conflicto, cierto, que mantiene Estados Unidos con Venezuela durante estos últimos meses ya prácticamente. Y durante este fin de semana, el mandatario venezolano Nicolás Maduro aseguró que las Fuerzas Armadas de Venezuela están más preparadas que nunca ante las amenazas, bien digo, de Estados Unidos. Esas fueron las palabras de Nicolás Maduro, que las Fuerzas Armadas venezolanas están, pero dispuestas y más preparadas que nunca. ¿Qué tipo de resistencia efectiva es la que podría poner Venezuela ante una embestida, cierto, armamentística de Estados Unidos? A ver, frente a cualquier posibilidad de que Estados Unidos realice una operación terrestre en Venezuela, yo diría que la probabilidad es mínima. Estados Unidos, y particularmente Donald Trump, no está en disposición de poder colocar en riesgo militares estadounidenses en una guerra que no tendría mayor sentido porque se va a convertir en una guerra de guerrilla, considerando la geografía del suelo del territorio venezolano, las capacidades que si bien es cierto son muy limitadas. A Venezuela su única opción es transformarla en una guerra de guerrilla, que a Estados Unidos le recordaría muchísimo Vietnam y Corea, ya vamos a ver lo que es la guerra ya hace varias décadas atrás. En esa perspectiva, entonces, lo que tenemos es una amenaza que va en aumento de parte de Estados Unidos, que se ha traducido en un bloqueo completo, tanto desde el punto de vista aéreo, el espacio venezolano está cerrado y controlado por Estados Unidos, igual que el marítimo, y eso está llevando a no solamente a un aislamiento, sino que a un ahogamiento financiero de Venezuela. Por lo tanto, se estima de que manteniéndose este bloqueo, es decir, cuando Venezuela no puede, digamos, mandar su petróleo a sus compradores, ya sea con la flota legal o la flota fantasma que opera alrededor de Venezuela, y que ese petróleo va a Irán, va a otros países del Caribe, etcétera, en el fondo se le produce un gran problema. ¿Por qué? Porque al no poder trasladar el petróleo, tiene que almacenarlo, pero la capacidad de almacenamiento es limitada. Y si no puede almacenar el petróleo que produce, que el petróleo que produce Venezuela, dicho sea de paso, es alrededor del 1% del consumo mundial, es decir, tampoco es relevante. Si Venezuela deja de exportar, el petróleo del mundo no va a tener un alza de precio porque la oferta que tiene Venezuela respecto a la demanda mundial es muy baja, de 1%, como decía. En esa perspectiva, entonces, si no puede almacenar petróleo, digamos, tiene que dejar de producirlo. Y si lo deja de producir, el colapso económico de Venezuela es prácticamente inevitable. Esto tiene un impacto directo de tipo humanitario en la población venezolana, pero también en lo que es las arcas del régimen de Maduro. Y es ahí donde se está dando hoy día la confrontación más directa entre Estados Unidos y Venezuela, y no es en el punto de vista militar. Más allá de que Estados Unidos controle los espacios marítimos y aéreos de comunicaciones en forma completa. Guillermo Holzman, analista internacional, muchas gracias por estar conectado con Pura Noticia Matinal durante esta mañana. No, gracias a ustedes, que tengan un buen término de año. Un saludo a todo el equipo. Bueno, nos veremos el próximo año. Muchas gracias, Guillermo. Nos vemos el próximo año y gracias por ser parte todo este 2025 de nuestras distintas transmisiones, estar siempre con nosotros. Muchas gracias, Guillermo. Gracias a ustedes. Buen día.